tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el doctor Danilo Quilibarda, militante político de larguísima trayectoria, fue diputado en la provincia de Santa Fe, docente universitario, convencional de 1962, ¿no? Hoy en día que se está hablando de la reforma universitaria, activista del Colegio de Abogados de Santa Fe, ministro de Educación, bueno, en fin, una larguísima trayectoria para hablar con él, pero fundamentalmente un tema que hoy nos ocupa, fundamentalmente por la experiencia del doctor Quilibarda, por ser uno de los mentores del espíritu de aquella constitución de la provincia de 1962 que hoy se quiere reformar en Santa Fe. En segundos con el doctor Quilibarda. ¿Qué tal, doctor? Un gusto tenerlo, ¿no? Bien, el gusto es mío. El gusto es mío compartir con ustedes este espacio. Bueno, convencional del 62 por la UCRI en aquel momento. Por ¿no? la UCRI en aquel momento, sí. Por el oficialismo. Por el oficialismo. El oficialismo. La única vez que fui oficialista. El oficialismo silvestre. Sí, sí. Pero ya venía de una militancia universitaria, ¿no? Sí, de los centros de estudiantes. Ajá. Cuando recuerdo que habíamos ocupado el edificio de la universidad contra la ley del oro Maini. Ajá, sí. Bueno, ¿y cómo fue aquella convención, digamos? Porque muchos dicen, bueno, fue revolucionaria para la época, otros dicen fue la constitución que tenía que garantizar la gobernabilidad por los interminables golpes de Estado en la Argentina. ¿Cómo fue? Sí, en realidad, Silvestre ya cuando asume en el 58 plantea en su primer mensaje su propósito de intentar lograr la reforma de la Constitución. ¿Cuál era el motivo esencial? Las constituciones nuestras carecían de legitimidad. ¿Por qué? La de 1900 había sido reformada en 1907 por un conciliábulo de peleas entre los patriarcas políticos de la provincia. Pero después viene la sanción de la llamada Constitución del 21, claro, que logró cierto consenso, pero que no fue reconocida por Mosca, el gobernador irigoyenista de aquel entonces. Existe por ahí la falsa afirmación de que Mosca vetó la Constitución del 21. Falso. Los gobernadores no vetan ni promulgan la Constitución. La juran. La juran y la cumplen. Sí. ¿Qué hizo Mosca? Mosca simplemente desconoció todo acto emanado de la constituyente luego que se venciera el plazo legal que tenían para sesionar. La ley de convocatoria de reforma a la Constitución del 900, del año 1921, establecía un plazo, creo que de 60 días. La convención tuvo unas deliberaciones muy interesantes, si se ve en el diario de sesiones, pero se le venció el plazo de 60 días. Y por su cuenta, la propia convención se declaró medio soberana y prorrogó por sí misma ese plazo de que tenía para sesionar. ¿Qué le pasó? ¿Por qué demoraron tanto? Estuvieron casi un mes discutiendo si la Constitución tenía que llevar preámbulo o no. Si en el preámbulo era lícito mencionar a Dios o no. Si el origen del hombre era creación divina o si era por la evolución de las especies de Darwin. Unos debates muy interesantes, pero nada que ver con el motivo de la convención. Mosca simplemente desconoció todo acto emanado por la constituyente luego de vencido su plazo. Es decir, nos quedamos sin constitución, volvimos a la del 99, a la del 900. Luego viene la reforma del 49. Claro. Pero la constitución de la reforma del 49 de la provincia de Santa Fe no la hizo una convención constituyente, la hizo la legislatura provincial, amparándose en una disposición de la constituyente nacional que facultaba a las legislaturas provinciales a adecuar los textos constitucionales, lo cual contrariaba las expresas disposiciones de nuestra Constitución que decía que la Constitución debía ser reformada por una constituyente. Claro. Eso dio motivo a que Silvestre entendiera de que era necesaria darle legitimidad al texto constitucional y que había que sancionar un nuevo texto constitucional. Para ello procuró que estuvieran representadas todas las fuerzas políticas. Claro, porque además en el 57 la Nacional se retira gran parte del peronismo, en su conjunto. Claro. Que estuvieran representados todos los sectores políticos de la provincia. El peronismo estaba prácticamente excluido, vetado por las Fuerzas Armadas
que aunque Frondizi era presidente de las Fuerzas Armadas, seguían manejando el poder. Acá en Santa Fe fueron varios partidos peronistas. Fue el Partido Laborista, Partido Unión Popular, Tres Banderas, es decir, los distintos sectores del peronismo tuvieron representación en la convención del 62. El radicalismo, presidido como presidente del bloque Aldo Tessio, trató de convencerlo a don Luciano Molina, que ya estaba en silla de ruedas, que fuera el presidente de la convención. No quiso por una razón de salud, pero aceptó ser constituyente. Tuvo él, mencionábamos recién, Rosúa, no, por Martínez Raimonda, por el PTP, que era una rama del Partido Comunista que estaba vetado en todo el país. Tuvo Lisandro Viale, claro, de Rosario, y otro convencional de Rosario. Tuvo la Democracia Cristiana con Reñé, el suegro del dirigente de SADOP. Es decir, estuvieron todos los sectores representados y casi todas las disposiciones se lograron por consenso. Después podemos analizar algunas de ellas. ¿Fue una buena reforma la del 62? Fue buena porque es la primera constitución en el orden provincial que establece los deberes del ciudadano. Hasta ahora se reconocía nada más que derechos. Se incorpora el principio de justicia social, en desarrollo económico con justicia social en el preámbulo. Se asegura, contra todo lo que dicen ahora, el principio de autonomía municipal. Ya en el preámbulo, por primera vez, se menciona en la Constitución Provincial la necesidad de asegurar el régimen municipal. Se establecen derechos de la educación y de la cultura. Se establecen los principios que ahora se llaman de medio ambiente, claro, referido fundamentalmente a la realidad provincial: protección de la tierra, evitar la subdivisión, la erosión. Un discurso memorable que produjo en el sentido un médico, el doctor Juan Scaliter, defensor del medio ambiente a ultranza. Doctor, ¿es necesario y es oportuno modificar hoy por hoy la reforma del 62? ¿Qué piensa sinceramente? Necesario no es. Oportuno, el criterio de oportunidad es un criterio político que lo puede decidir. ¿Es necesario modificar la Constitución? Todo lo que porque he repasado hoy el proyecto que han mandado ayer a la legislatura, donde no hay disposiciones, hay principios generales, conceptos. Casi todo lo que está ahí se puede hacer por ley. Si querés podemos repasar algunos de esos conceptos. Por ejemplo, necesidad de reformar, dice el artículo 2, a efecto de incorporar la Constitución Nacional y el respeto a las obligaciones internacionales. La Constitución Provincial no es una fotocopia de la Constitución Nacional. Todo lo que está en la Constitución Nacional está para todo el país. Santa Fe, que yo sepa, integra la nación argentina, es fundadora de la nación argentina. No es necesario repetir los principios, derechos y garantías que están en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial. Por otra parte, el artículo 6 de nuestra Constitución Provincial es mucho más amplio. No solo declara incorporados todos los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, sino los que emanan de los principios de esos derechos y de esos tratados. Y la teoría de los principios, desarrollada últimamente por los consejos universitarios, amplía el marco referencial de derechos y garantías. Algunos puntos han trascendido, yo quiero que lo compartamos, a ver qué opinión tiene. Se habla, por ejemplo, de modificar las mayorías y minorías, por ejemplo, en las cámaras de diputados, que en su momento fue, que actualmente rigen 28 y 22, claro, y prácticamente se garantiza de esta forma una mayoría automática hoy por hoy. Sí. ¿Esto ¿es justo o no es justo? Era una de las críticas que se le hacía de la mayoría automática. Yo tuve oportunidad de discutirlo eso en la propia Cámara de Diputados en el último periodo en que me tocó ejercer, siendo que era al revés. La Constitución del 62 asegura una minoría representativa y le recordaba cómo era antes. Antes del 62 regían, en el año 58 se dio por la ley de mayoría, ley similar a la que hay en Estados Unidos y en Inglaterra, que vive ya funcionando desde hace 200 años. Se elegían los legisladores por departamento.
el que ganaba, aunque sea por un voto, Se llevaba. se llevaba todo. No 2/3 o 1/4, todo. En el 58, el límite de diputados era 41, lo elevamos a 50 en el 62. ¿Sabes cómo estaba compuesta la Cámara? 37 diputados de la UCRI, 3 de la UCR, que había ganado 2 departamentos, San Javier y Las Colonias, y uno neoperonista que había ganado 9 de julio y que inmediatamente se integró a la UCRI. Es decir, éramos 38-3, no había minoría, no teníamos con quién discutir. Los principales debates de la década del 60 son de los propios legisladores de la UCRI. O sea que un 28 y un 22 garantiza una representatividad. Garantiza. Primero, el despacho de la UCRI no era 28 y 22, era 30 y 20. Después. Una intervención de la democracia progresista y de Tessio hizo que coincidieron todos en que la primera minoría tenía que asegurar la gobernabilidad, al menos la gobernabilidad legislativa, pero que no debía tener número suficiente como para imponer las leyes que exigieran una mayoría especial, los 2/3. Los 2/3. Entonces se rebajó el número de la mayoría y se aumentó el de la minoría, para que las leyes fundamentales surgieran al menos con un consenso mínimo. Imponer el régimen proporcional puro como se quiere ahora es un error. Hace ingobernable a la provincia. Y además, el federalismo se integra con 2 elementos, población y territorio. Si se hace un sistema de lista única con representación proporcional, cualquiera sea el número de integrantes de la Cámara, ¿qué territorios van a predominar? Los más numerosos. ¿Qué ocurre ahora pese a que tenemos este sistema? Con esta ley de lemas disfrazada, que era de las primarias abiertas con las alianzas. La Cámara de Diputados se integra con 50 legisladores. ¿Sabés cuánto hay por Rosario actualmente? 25. ¿Cuántos hay por Santa Fe, capital, ahora? En este año 2018, 11. Es decir, el 72% de la Cámara está concentrado en 2 departamentos. El 28% queda para los otros 17 departamentos. Hay 8 o 9 departamentos, algunos de ellos importantes, que no tienen un solo diputado. Las Colonias, San Justo, Garay, San Javier y algunos más del sur que en este momento no recuerdo. Es decir, es un disparate. No se asegura el federalismo en una provincia que fue la campeona del federalismo. Bueno, hay un punto muy álgido que, bueno, donde se entremezcla, digamos, las intenciones políticas, lo institucional, lo que debe ser, que es el tema de la reelección y los mandatos, ¿no? Santa Fe no tiene reelección de gobernador. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Está Yo bien? creo que es una medida sabia. Santa Fe y Mendoza. Santa Fe y Mendoza, las únicas 2 provincias. Y yo le recordaba alguna vez que lo mejor que he leído contra la reelección inmediata del presidente o de los gobernadores es de Perón. Juan Domingo Perón, en su mensaje al Congreso de la Nación, 1 de mayo de 1948, inaugurando el periodo ordinario de sesiones, dice por qué no debe reformarse el artículo 70 de la Constitución Nacional que impedía la reelección inmediata. Es fuente de toda corrupción, de todo desvío de poder, decía. El que está en el poder con tal de prolongarse, hace cualquier cosa para permanecer en el poder. Pasado unos cuantos años, conocí aquí en Santa Fe, en la casa de un amigo común, al padre Benítez, el cura que había sido diputado nacional y creo que era confesor personal de Evita. Y le pregunté por eso, ¿por qué cambió Perón del 48 al 49 tan rápidamente de criterio? Me dijo, no, Perón no cambió. Cambiaron todos los chupamedias que tenía al lado, que querían la reelección de Perón para seguir ellos usufruando el poder. Perón no quería saber nada. Tanto que Mercante, que era el presidente del bloque, el proyecto que presenta a la Convención Reformadora del 49 es sin reelección. Creo que no es prudente la reelección. Ahora, cuando un gobernador... Estados Unidos tiene 200 años y tiene reelección de su presidente. Sí. Una vez en la vida, Sí, ¿no? Una vez en la vida. Sí.
creo que es prudente, no una reelección inmediata. Los españoles que tenían el juicio de residencia, cuando se iba el encargado de negocios, revisaban y le prohibían salir del territorio durante 2 o 3 años hasta que revisaran toda su gestión. Cuando un gobernador es un buen gobernador, pasado un periodo de 4 años, lo vuelven a buscar. Y acá tenemos experiencia en Santa Fe. Y que el actual gobernador pueda participar en un segundo proceso, como lo en un segundo mandato. Primero sería una falta de ética total, porque él juró una constitución. Juró la constitución que impedía la reelección inmediata. Esta fiebre reeleccionista no nació del peronismo, nació del radicalismo en Córdoba, en la década del 80 con Angeló. Sí. Angeló, con tal de seguir en el poder, compró algunos votos para que el texto constitucional, una cláusula, una disposición transitoria, dijera que no se tuviera en cuenta el periodo que él estaba ejerciendo a los efectos de la reelección. Y así fue electo 2 veces más. Terminó 3 veces seguidas siendo gobernador y no terminó preso porque los jueces carecían de buena vista. Bueno, mucho se reclama un consejo de la magistratura. Es decir, viene cada gobernador y dice, bueno, para mí el sistema de elegir un juez o sacar un juez tiene que ser este. Viene otro gobernador y dice, mire, mi criterio es esto, me autolimito, no me autolimito. ¿Esto puede ser motivo de reforma constitucional? ¿O no? Puede ser, sí, pero no es necesario que sea. Si están de acuerdo en qué sistema quieren, porque todos dicen que tienen el mejor sistema, sáquenlo por ley. Reviglio creó el primer consejo de la magistratura muy débil, muy tenue, sí. Pero después se fue modificando. Yo recuerdo cuando me tocó estar al frente del Colegio de Abogados, los colegios de abogados de Rosario y de Rafaela no venían al Consejo de la Magistratura porque no estaban conforme con la forma de distribuir los puntajes. Logramos consensuar los 5 colegios un proyecto de reglamento, se lo llevamos a Reutemann y Reutemann lo aprobó. ¿Qué le decíamos a Reutemann? ¿Qué crítica teníamos que hacerle? En ese Consejo de la Magistratura había 2 representantes del Poder Ejecutivo. Uno representante del gobernador y otro el subsecretario de Gobierno que hacía las veces de coordinador. Y tenían votos distintos. Entonces dijimos, ¿cuál es la opinión del Poder Ejecutivo? La del representante del gobernador. Y Reutemann vio cómo estaba. Y fue el mejor decreto reglamentario que tuvimos, donde los abogados teníamos el mismo puntaje que los jueces, teniendo en cuenta los años de ejercicio de la profesión, porque si no, era la designación de jueces quedaba circunscrita a la corporación judicial. O sea que esto puede ser una potestad de la legislatura y un consenso para decir, bueno, de aquí en más... Pero ¿qué ocurrió después? El actual gobierno modificó, ya no se le elevan al gobernador las ternas, sino toda la lista de los que fueron declarados aptos o que aprobaron. Y así tuvimos hace 2 años que designaron un camarista en el sur de la provincia a un concursante que había salido 9º. Esa no es la... Es decir, se dice una cosa y se hace otra. Tranquilamente podría, por un decreto del Poder Ejecutivo, o por una ley, si es consensuada, establecer el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ahora, si viene el próximo gobierno y dice, mire, a mí no me gusta este decreto, esta ley... Y bueno, puede venir otro gobernador como este que dice que no le gusta la Constitución. Eso, en materia de gusto no hay nada escrito. Le va a ser un poquito más difícil. Pero, además, el Consejo de la Magistratura está creado en la Constitución Nacional, tampoco fija muchas pautas, fijan criterios generales. La expresidenta se dio el lujo de querer modificarlo también y se lo declararon inconstitucional, pero lo modificó. Hacía votar entre los profesionales, a los bioquímicos, a los veterinarios, no solo a los abogados. La ley de paridad de género tampoco necesita una reforma constitucional. Te voy a hacer un antecedente. El primer proyecto de ley de género acá en la provincia lo presenté yo en el año 2003. ¿Por qué lo presenté? Primero, como estaba presidente del Colegio de Abogados, 15 días antes de la convocatoria de elecciones, una serie de mujeres, de casi todas militantes del radicalismo, me presentan una queja diciendo de que yo debía incorporar el cupo femenino en la lista de los colegios. Imposible, porque nosotros nos manejamos con un decreto. Yo no tengo ningún problema y estoy de acuerdo, pero yo no me quiero quedar 2 años y 1 día
porque mi mandato vence a los 2 años. Tenemos que gestionar la modificación del decreto del Poder Ejecutivo, que salga y aprobarlo en la Asamblea. Si ustedes me acompañan en eso y se comprometen a conseguirlo, con mucho gusto. No obstante, lo sometí al directorio y en el directorio los compañeros de los que habían presentado la nota, todos los 4 que estaban por minoría votaron en contra. De la incorporación de mujeres. De la incorporación de mujeres. No obstante, hice una expresa recomendación a todas las listas que se presentaban que tuvieran en cuenta, y lo tuvieron en cuenta. No como cupo obligatorio, pero lo tuvieron en cuenta. Ahora creo que hay más mujeres que hombres en el directorio. Y hay más mujeres que estudian Derecho que ¿Y por hombres. qué presenté ese proyecto? Porque me extrañaba en la reunión de Región Centro que cada vez que venía la delegación cordobesa de legisladores de Región Centro, había casi más mujeres que hombres. Digo. Y acá en Santa Fe teníamos 1 o 2 mujeres nomás que iban a la Comisión de Región Centro. Entonces, ellos me explicaron que tienen una ley de paridad, pero la tienen no solo para la legislatura, para los cuerpos políticos, consejos deliberantes, partidos políticos provinciales, sino también para las asociaciones profesionales. Y en mi proyecto expresamente incluía a las asociaciones profesionales, colegios de médicos, colegios de abogados, cosa que no está en los despachos que han sancionado hasta ahora. Danilo, ¿qué pensás cuando se cuestiona la reforma del 92 diciendo que ya es una constitución vieja, que hay que adaptarla a los medios, digamos, a la modernidad, a estos tiempos, Mira, consagrar derechos de los ciudadanos que... Yo en eso soy muy clásico, en eso Sí. el mejor constitucionalista, el más sabio de todos los que tuvimos es Alberdi. Alberdi decía que las constituciones son como los monumentos históricos. Cuando más antiguas, más valen. Y además, ¿vos has leído alguna vez el Viejo Testamento? Ajá. ¿Eh? Sí, ¿Alguna vez? alguna vez, sí. En el Éxodo y en el Deuteronomio están los 10 mandamientos. Son Sí, más claro. viejos que la Constitución de Santa Fe. Espero que el ICSI no quiera modificarlos. Ajá. ¿Pero te sentís en lo personal dolido o no? No. ¿O es una especulación? No, porque veo que no es política? necesario, ¿No? que no hay necesidad de modificarla. Los hombres se envejecen mucho más que las instituciones. Entonces, a los 50 años, los hombres ya no podrían actuar más en la vida política. Bueno. Muchísimas gracias. No hay por qué. Ha sido muy amable el doctor Danilo Quilibarda con nosotros en Perfiles de Época.